Antes de empezar con esto, quisiera recordar una anécdota de un investigador en Hawái. Él, cuando estaba trabajando con bosques, él vio que había unos bosques que tenían mango, tenían plátanos, es decir, tenían muchísimas especies exóticas. Entonces, para muchos ecólogos completamente ortodoxos consideran esto como un junk ecosystem, ¿no? Porque ya está completamente alterado. Y él lo considera como un novel ecosystem. Entonces, creo que podemos partir de esa idea, ¿no? De que todos estos agroecosistemas son un novel ecosystem y no solamente quedamos con la idea de que todo lo que estaba se va a conservar. Entonces, veámoslo también desde esa perspectiva, ¿no? Particularmente el tema 2 era la selección de las tecnologías y metodologías para el monitoreo de los estatus de la biodiversidad desde el punto de vista de paisaje, y tenemos que identificar los métodos, técnicas y herramientas desde tres grandes ámbitos: la parte social, la parte económica y también la parte ambiental. Entonces nunca dejar de ver esas tres partes para que haya como un equilibrio y tanto la parte productora o la gente que vive en el lugar estén satisfechas con los resultados. Las preguntas que teníamos inicialmente eran esas tres, bueno, eran dos que fusionamos y finalmente agregamos una más. La primera: ¿cuáles metodologías se han usado para evaluar los beneficios de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad, en proyectos dedicados a promover la producción sostenible, con un enfoque de paisaje? ¿Y cuáles metodologías, técnicas y herramientas son mejores para monitorar los diferentes indicadores? Y finalmente agregamos una más: ¿qué grupos biológicos son útiles para realizar los monitoreos, que ya sea a nivel taxonómico, funcional o de procesos? ¿Y qué técnicas y herramientas son mejores para monitorar los diferentes indicadores de la biodiversidad en los paisajes productivos? Previo a hacer la matriz con todas las preguntas, creemos que tenemos que partir de algunos principios que son importantes, ¿no? Primero, se tiene que definir claramente el objetivo. Y con ello que considere la conectividad biológica en el sistema productivo. Después, delimitar y describir el paisaje desde el punto de vista social, económico y ambiental. Desarrollar un conjunto de preguntas que guían la selección de la metodología, que es precisamente la matriz con todas las preguntas y las técnicas que se van a utilizar. Desarrollar un esquema que fortalezca las capacidades locales, intentar incluir a toda la comunidad para que ellos se apropien de todas las ideas nuevas y nos permitan tener un mejor monitoreo. Identificar el ambiente control o deseable, ya sea un muy conservado o uno muy perturbado. En ocasiones tenemos que el agroecosistema va a estar como un sistema intermedio, ya sea en comparación de un bosque o de un monocultivo. Entonces ambos utilizados como un control positivo y un control negativo, para tener más o menos como nuestra línea base en donde nos encontramos nosotros. Identificar o desarrollar los indicadores simples o complejos, ¿no? Esta era una idea que habíamos platicado entre todos, es lo que llaman normalmente los atributos o los traits, soft and hard traits. Normalmente lo que son los blandos o los sencillos son fáciles de hacer, te permiten abarcar más área y al mismo tiempo son económicos y fáciles que la gente lo adapte. Y los otros que son duros, que requieren mucho más detalle, en ocasiones tardan más, pero depende mucho del objetivo que uno tenga, y si el objetivo se cumple con el blando o con el sencillo, creo que podemos atacar directamente el monitoreo con estos indicadores. Implementar un monitoreo sistemático con enfoque adaptativo, es decir, como todo el tiempo va cambiando las situaciones del ecosistema, siempre hay que intentar adaptarnos y tener siempre una idea de involucrar a los actores que están en la zona, y eso permite que haya una mejor respuesta de nuestros indicadores. Desarrollar pilotos del método seleccionado. Habíamos pensado que si vas a aplicar una tecnología sería bueno previamente hacer una prueba, aunque sea una prueba a pequeña escala, para ver si realmente tu indicador que estás utilizando está funcionando. Y realizar el monitoreo en todos los usos de suelo y comparar entre usos similares pero con prácticas distintas. Si bien el paisaje, porque como nuestro enfoque es directamente en paisaje, incluye muchos usos de suelo, es importante ver cada uno de esos usos, cómo están contribuyendo a la disminución o al aumento de la diversidad. La letra seguramente no la ven, yo tampoco casi no la veo, entonces voy a decir de forma general. Hasta arriba dice aspectos de biodiversidad en paisajes productivos, los indicadores, métodos y los criterios para la selección
Criterios para la selección, exactamente. Entonces, lo primero que tiene que ver es la conectividad. Para que podamos tener un corredor biológico, tenemos que tener una conectividad entre los distintos parches junto con todas las áreas naturales, ¿no? Y como un indicador pensamos en el flujo y movilidad, la heterogeneidad del paisaje y la estructura del paisaje. Para eso pensamos como algunas herramientas, la telemetría, biomarcadores, morfología y modelos de ocupación. Y el criterio pues, depende de la especie, diseño, recursos disponibles y la escala. Para la composición y estructura de las comunidades biológicas, sería el indicador la selección de especies o grupos indicadores y puede ser a través de métodos directos o indirectos. Si ven, habían dicho de las pisadas del tigre o de una nutria y así es un método indirecto para ver la presencia de algunos animales, ¿no? O directamente haciendo el conteo de ellos. Y el método será de acuerdo al objetivo y al alcance del paisaje productivo. En cuanto a los procesos ecológicos, se pensó en lo que es la polinización, dispersión de semillas, productividad primaria, ciclos biogeoquímicos y sucesionalidad. Y aquí ya vienen distintas técnicas ampliamente aceptadas, ya sea para el área de aves o de mamíferos y también en el caso de los ciclos biogeoquímicos, serían mediciones de características físicas y químicas del agua, trampeo de los animales o trampeo de semillas, bancos de semillas. Entonces, todas estas técnicas se pensaron y los criterios para la selección serían la estructura de la vegetación, los ciclos reproductivos y las características del manejo agrícola. Para la salud del ecosistema, lo dividimos dos, antes era como calidad del hábitat y decidimos partirlo, ¿no? Una es salud del ecosistema y otra es deterioro del ecosistema. Y en cuanto a la salud del ecosistema, es monitorear, y al mismo tiempo que para deterioro sería como monitorear las especies invasoras y aquí particularmente grupos funcionales. Entonces, nos permitiría, dependiendo del ecosistema que estemos trabajando, ver qué cantidad de especies invasoras tenemos allí y también las funciones que están haciendo estos grupos taxonómicos. Y el criterio tendría que ver el cambio de uso del suelo. Y para la agrobiodiversidad pensamos en lo que es la riqueza y abundancia de las especies y sus usos, y los métodos serían encuestas en fincas o inventarios de especies o funcionalidad de las especies. Cuando pensamos en encuestas en finca, era que vas con el campesino y quizá él ha estado viendo algunos organismos y te permitiría dar un censo a grosso modo, una manera sencilla y ver si realmente la diversidad está presente, ¿no? Quizá como lo que pasó con el cafetal, ¿no? Un indicador indirecto es cuántas veces van al hospital por mordedura de la serpiente que se encuentra en los cafetales, ¿no? Y las recomendaciones para las acciones, al final tenemos como una lluvia de ideas de cómo podíamos enriquecernos. Y pensamos que es muy importante considerar los siguientes aspectos. ¿A qué grupo va dirigido el monitoreo? Y para utilizar un lenguaje adecuado según el público meta para que la metodología sea clara y fácil de entender. Ya es muy distinto la terminología que utilizamos para la academia o también si va a ser un lenguaje muy técnico, intentar capacitar a las personas previamente, ¿no? Identificar quiénes están interesados en la actividad, ya sea los productores, las ONGs o el gobierno directamente. Generar aspectos generales respecto al objetivo, para qué realizar el monitoreo, qué monitorear, qué indicador será adecuado para cumplir los objetivos, la metodología a utilizar debe contener indicadores medibles en tiempo y espacio, cómo deben ser sus interpretaciones. Es decir, todas estas técnicas o métodos para el monitoreo siempre debemos de tener en cuenta estos aspectos generales. Y sobre los servicios ecosistémicos, cuáles son las entradas y salidas del sistema, ¿no? Al final tenemos un paisaje y si tenemos una cuenca, ¿qué está entrando y qué está saliendo? Están entrando insumos, están entrando personas, está saliendo calidad de agua, está saliendo también productos. Hacer como una caja y decir todo lo que entra y todo lo que está saliendo de ella, ¿no? Y también tanto en dinero, ¿no? O aspectos sociales, ¿no? ¿Cuánto empleo están dando? Y la escala establecida, es importante las salidas en cada sistema productivo, es decir, en ocasiones nosotros tenemos 3 o 4 granjas y si lo vemos a nivel paisaje, quizás no es tan
interesante saber qué está saliendo de cada granja. Entonces, solamente si lo vas a ver a paisaje y si consideras con lo que el output de todas las granjas es suficiente, con eso te puedes quedar, ¿no? Y en la parte operativa, ¿cuántos son los recursos necesarios? Siempre la parte monetaria o la económica es importante. ¿Cuál es el esfuerzo de muestreo mínimo para llegar y para cumplir los objetivos? Ver que nuestro esfuerzo de muestreo sea suficientemente robusto para cumplirlo. ¿Y qué se sabe sobre el indicador? ¿Cuál es el background del indicador que se elige? Y la parte técnica, ¿cómo voy a indagar en el muestreo del paisaje meta? ¿Qué porcentaje de error y confiabilidad requiero para que los resultados del monitoreo sean aceptados? Sabemos que si vas a utilizar a gente o vas a estar involucrando a un gran personal, hay un sesgo, hay un error. Saber que este error si realmente está influyendo sobre nuestros resultados. ¿Cuál es la estructura de la vegetación que ofrece mayor biodiversidad y servicios ecosistémicos? ¿Cuáles son los usos de suelo dentro de nuestro paisaje? ¿Cuál es la diversidad que puede cohabitar con el sistema productivo? Esa era la parte donde cuando uno modifica el ecosistema, sabes que estás perdiendo algunas especies, pero entonces hay un pequeño sacrificio, saber cuál es el win-win, tanto para el productor como para el ecosistema. Entonces, ver cuáles pueden cohabitar y de ahí de intentar impulsar todas esas especies. ¿Se puede documentar esa biodiversidad sin afectar la productividad? Existen indicadores de deterioro del ecosistema. En ocasiones tenemos algunas plagas. O sea, al tener un sistema agrícola, normalmente tienes un producto o una especie dominante y eso detona algunas plagas. Entonces, es también un indicador de nuestro ecosistema, cómo está cambiando. ¿Y cómo podría influir mi proyecto en sistemas productivos en el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones ambientales? Entonces, sería principalmente para la conectividad, pensando en todo lo que es un corredor biológico. Y la parte social y económica es implementar esquemas de monitoreo participativo, incluyendo a toda la comunidad, la parte de valores económicos y culturales que ofrece la biodiversidad. Tenemos algunas especies, ya sean plantas que son medicinales o algunos animales que son representativos de un país, que son muy importantes para una comunidad, ¿no? Los procesos de planificación y negociación que incluya a varios participantes o varios actores. Están tanto la parte de los campesinos, los políticos y todos los tomadores de decisiones. ¿Cómo debe ser usado y manejado los ecosistemas del paisaje? La parte de gestión territorial, ya sea la parte social, económica y ambiental, que habíamos dicho desde el inicio. La tipología del sistema productivo, si realmente nos interesan las hectáreas o el número de personas o cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta para hacer los análisis. Y finalmente, ¿qué modo de vida determina la pérdida de la diversidad? Es decir, ¿cuál es la actividad que está realmente afectando directamente a la diversidad? Suena muy obvio, ¿no? Pero si tienes varias actividades, varios usos de suelo en un paisaje, ver cuáles son los que están impactando más y quizá dar unas opciones a los agricultores o a los gentes de la región para intentar reducir el efecto sobre la diversidad. Y finalmente visualizar la tenencia de la tierra porque podría contener materia o reglamentación legal que debe tomarse en cuenta. Bueno, eran en general así todas las ideas y tratamos de poner una lluvia de ellas y tratar de resumirlas. Sería todo.